La fecha del 10 de febrero de 1943 ha quedado grabada en la historia de la infantería española. La División Española de Voluntarios, según denominación del gobierno de Franco, que los falangistas bautizaron de forma interesada como División Azul, y reconvertida por la Wehrmacht en División 250, hizo frente ese día a una fuerza muy superior del Ejército Rojo. Aquella división de infantería no mecanizada estaba integrada por más de 17.000 hombres. 9 batallones regimentales, el equivalente a otros 3 batallones, Grupo de Exploración 250, Batallón de Zapadores 250 y Batallón de Reserva Móvil 250, Regimiento de Artillería 250 y Grupo de Antitanques Divisionario 250. Jefes, oficiales y suboficiales habían sido aportados por el ejército. El personal de tropa había sido reclutado por el partido, Feti de las Jons, y, en medida creciente, por el ejército entre los jóvenes que entonces realizaban el servicio militar. Cambio de planes de la Wehrmacht frente a Leningrado. En el verano del 42, tras 10 meses de combates, la División 250 había cambiado de ubicación en el frente norte de la campaña alemana en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Abandonó la zona del río Volkhov para dirigirse más al norte y participar en el asedio de Leningrado, la ciudad que recuperará el nombre de San Petersburgo tras el hundimiento del régimen comunista. Esta ciudad constituía el objetivo principal del mando alemán en el frente norte. El asedio alemán había comenzado en el otoño de 1941 y duraría 900 días. En septiembre la división fue asignada al LIF Cuerpo de Ejército, que mandaba el general Hansen, y recibió la orden de dirigirse hacia la zona Pushkin-Sluts, para entrar en línea relevando a la 121 División Alemana, que había sufrido un enorme desgaste y necesitaba ser reorganizada. El sector a cubrir se extendía a lo largo de 23 kilómetros de terreno llano. Con el puesto de mando establecido en Pokrovskaya, la distribución de las unidades en el frente era la siguiente. A la izquierda, mirando a Leningrado y en el flanco occidental, el regimiento 263, con base en Pushkin. En el centro el regimiento 269, con base en Sluts. Y Agustín Muñoz Grandes y el general Emilio Esteban Infantes, que había acudido para relevarle, confiaban en que la división participaría en el asalto final a Leningrado, la Operación Luz del Norte. A lo largo del mes de octubre los alemanes acumularon nuevas divisiones y artillería de sitio. Oficiales españoles les vieron emplazar cañones de 30,5. El Estado Mayor de la división llegó a manejar planos de Leningrado con objetivos fijados y recibió la visita de Erich von Manstein. Este acababa de recibir el grado de mariscal por la toma de Sebastopol, fortaleza rendida por el empleo de numerosas piezas de artillería de grueso calibre, y se mostraba orgulloso por el despliegue de artillería en torno a la ciudad del Neva. Pero los preparativos para el asalto final quedaron detenidos. Ante las pésimas noticias recibidas del Frente Sur, a finales de noviembre de 1942 Hitler ordenó a von Manstein que asumiera el mando del grupo de ejércitos del Don y desbloqueara al Sexto Ejército, embolsado en Stalingrado. Con él se fueron divisiones de carros de combate, de infantería y baterías de artillería. Las órdenes de Hitler carecían de sentido, los alemanes perderían la batalla de Stalingrado y en el norte se vieron obligados a permanecer en situación de asedio a Leningrado. Los españoles frente a Leningrado. En el sector español la naturaleza, de llanura esteparia, ofrece dos ríos, el Isora, que atraviesa Kolpino, y, a su izquierda, el Sloujanka, ambos afluentes del Neva, que desemboca en el mar Báltico, pero ninguno de ellos tiene la importancia estratégica que tuvo el Volkhov. No están delante de la línea española, sino que la atraviesan perpendicularmente de norte a sur, al igual que hacen con las posiciones rusas. También destacan en el escenario los bosques de Sablino, por detrás de la línea española en Krasnihor, y el de Kolpino, por delante, que sirve para ocultar algunos movimientos de tropas. La red de comunicaciones posee gran importancia.
la línea de ferrocarril Octubre, que enlaza Moscú y Leningrado, y una carretera principal que une, asimismo, ambas ciudades. Estas dos vías de comunicación discurren a un lado y otro de Krasnihor y de Kolpino. Regresa el invierno a un frente estacionario. Pero no disminuyen los riesgos. Los alemanes están agotando sus reservas y el enemigo está muy próximo, lo que propicia los golpes de mano. De Pushkin a Leningrado la distancia es tan solo de 6-7 kilómetros, unos 20 a Kolpino, y de Krasnihor a Kolpino inferior a 3 kilómetros. Ambos contendientes contemplan sus movimientos desde los observatorios, pero, también, si la climatología lo permite, a simple vista. Más fácil resulta en aquellos puntos de la primera línea de frente donde las trincheras de uno y otro ejército guardan una distancia entre sí de 100 y pico metros, y en algunos puntos menos. Los españoles habían heredado un sistema de trincheras, incompleto, de tipo lineal, no organizado en profundidad. No existe una segunda línea que ofrezca garantías de contención si el enemigo atraviesa la primera, dado que el planteamiento inicial fue ofensivo. La falta de materiales de construcción, solo madera en abundancia, las condiciones del terreno, fangoso en primavera y verano, durísimo en invierno, y la presencia del enemigo solo permiten algunas mejoras. Se constituyen puntos fuertes donde concentrar la defensa, a menudo utilizando sacos terreros o simplemente nieve, y en las posiciones avanzadas se buscan cruces de fuegos. Se asigna un grupo de artillería a cada sector regimental, quedando el cuarto para acción de conjunto. En enero de 1943 la línea de frente que cubría la división fue aumentada en 9 kilómetros, que se extienden al este de Krasnihor. Este alargamiento, hasta 32 kilómetros, y las bajas sufridas este mes por el segundo batallón del regimiento 269, 449 bajas de un total de 500 hombres, en una operación de refuerzo a los alemanes, hicieron que la división quedase casi sin reservas. Se acentúa el despliegue en línea, sin profundidad. El mando ruso ha ejecutado una acción ofensiva al este de Leningrado y al sur del lago Ladoga, destinada a unir los frentes del Neva y el Volkhov. Fue esta la primera fase de una compleja operación destinada a romper el cerco de Leningrado. Informes de ofensiva del Ejército Rojo. Las noticias que iban llegando al cuartel general de Esteban Infantes no podían ser peores. El 31 de enero de 1943 los restos de las 22 divisiones del Sexto Ejército se rindieron en las afueras de Stalingrado. Y en el frente norte el mando ruso ha pasado al ataque. Posiblemente, la operación principal tendrá lugar al sur del lago Ilmen y Starajas rusa, para desde allí intentar envolver el despliegue alemán en dirección norte, hasta el Golfo de Finlandia, y varias acciones complementarias tendrán como escenario el entorno de Leningrado. Cuando los rusos establecen en Kolpino una base de partida, obviamente para tomar la carretera y el ferrocarril Moscú-Leningrado, el Estado Mayor español evalúa dos opciones de ataque enemigo. Sobre Sablino, que pondría en peligro el subsector de Krasnihor. Sobre Krasnoyarsk, para envolver las líneas españolas por el oeste, poniendo en peligro Pushkin y Pokrovskaya. Ante la duda, apenas se mueven las fuerzas de un subsector, zona ocupada por un regimiento, a otro. No obstante, desde comienzos de febrero se dispone de información más concreta para el sector español. El subsector de Krasnihor, en el flanco derecho de la división, será atacado por un enemigo muy superior en número y material. A partir de los informes recibidos, Esteban Infantes envió al subsector 2 compañías de zapadores, bajo el mando del comandante Alfredo Bellot, 2 escuadrones del grupo de exploración y 2 baterías de artillería, una de 10,5 y otra de 15. En fecha tardía, el día 9, ordenó al jefe del subsector, coronel Manuel Sagrado, que un tercio de las fuerzas, con todas las armas automáticas posibles, se situara a 200 metros a retaguardia, para que, tal vez, no fuera afectada por la preparación artillera enemiga sobre la primera línea.
al jefe del segundo batallón del regimiento 269, bastante mermado, que se reforzara, incluso con personal presto a regresar a España, con el objeto de utilizarlo en caso necesario. Al jefe del regimiento 263, teniente coronel Volumburu, que con la compañía que tenía en reserva y la plana mayor regimental, organizara 2 compañías de fusileros granaderos y una de ametralladoras como reserva de la división. Además solicitó el apoyo de la artillería del Cuerpo de Ejército y del Ejército, así como de la Luftwaffe. Mientras que el Grupo de Exploración 250, también denominado Grupo Ciclista 250, quedó en una segunda línea, a retaguardia de la unión entre él y el segundo batallón del regimiento 262, los zapadores fueron a posiciones más avanzadas. La batalla de Krasnihor. La batalla tuvo 2 fases, ambas de contención y contraataque por parte española. La primera, en la que nos centramos, se desarrolló los días 10 y 11 en torno a la línea de ferrocarril y la carretera Moscú-Leningrado y el pueblo de Krasnihor, con los rusos intentando penetrar hasta Sablino. La segunda, hasta el 19 de marzo, fue una sucesión de combates en el entorno del río Isora, con los que el Ejército Rojo pretendió ensanchar la brecha abierta y recuperar el máximo de territorio perdido, de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Operaciones para el Frente Norte. 2/3 de la división resistieron el empuje de un enemigo mucho más poderoso. Los batallones I y segundo del regimiento 262, el batallón de reserva móvil 250, que es una unidad de depósito avanzada conocida en la jerga divisionaria como la tía Bernarda, el grupo de exploración, el batallón de zapadores y elementos de artillería, fuerzas todas de a pie, con el terreno y los acontecimientos de ese día poco propicios para el grupo ciclista, ninguna motorizada, tuvieron un papel estelar en la batalla. También les correspondió un papel de protagonistas a los batallones 3/262 y /263 y 2/269 y a la compañía de esquiadores. Estas fuerzas se enfrentaron a 38 batallones de 2 divisiones de tiradores de la Guardia, la infantería de élite rusa, y 2 divisiones de infantería apoyadas por 2 batallones acorazados y 2 brigadas de esquiadores, cuyo avance fue respaldado por una completa superioridad en el aire, proporcionada por el empleo de 30 bombarderos y 20 cazas, en carros de combate, unos 80, y en artillería, más de 100 baterías frente a 5, las rusas de mejor calidad y más calibre, a lo que hay que añadir un número indeterminado de organillos de Stalin, lanzaderas de cohetes, 1. No destacaban por su precisión, pero que sí tenían un efecto psicológico, por el ruido causado al salir los proyectiles y la movilidad proporcionada por los vehículos utilizados como lanzaderas. 2. Defensa enérgica, orden particular a los regimientos de granaderos y regimiento de artillería 250, 26 de enero de 1943, AMA, Def, Caja 2016. Afortunadamente, los españoles tuvieron algunos elementos a su favor. El primero, que el Ejército Rojo disponía en infantería de mucha más cantidad que de calidad, y que su oficialidad tenía escasa capacidad de iniciativa. La segunda, que, como en el Volkhov, el Estado Mayor quiso dejar bien alto el pabellón español en el frente del Este. La tercera, que los golpes de mano y la participación en acciones de socorro a los alemanes dotaron a las unidades de un elevado grado de combatividad, algo fundamental cuando la orden recibida de sus generales mantendrá su sector contra todo ataque, sin perder un metro de trinchera. 2. Finalmente, que la oficialidad, muy motivada, está dispuesta a cumplir las órdenes recibidas y que las cumple, hasta el límite de lo imposible, lo que explica el alto número de oficiales muertos y heridos, y, con estos, lo mismo hace la mayoría de los suboficiales y la tropa. A las 5:30 comenzó a amanecer sobre la llanura de Krasnihor. Había niebla y un gran manto de hielo y nieve cubría todo el entorno. En invierno las noches son muy largas.
Apenas se durmió o no se durmió en la primera línea, pues el personal estuvo empleado en la mejora de las posiciones y, allí donde era posible, en excavar refugios, que servirían o no cuando abriese fuego la artillería rusa. La temperatura nocturna no había cambiado. Este invierno fue más benigno que el anterior, y sobre esto gastaban bromas los veteranos oponentes, de sus aviones, que bombardearon y ametrallaron posiciones. Las unidades españolas de primera línea quedaron muy mermadas. Posiblemente, un 40% de las bajas se produjeron entonces. El fuego de artillería y aviación también afectó a la segunda línea, en el borde de la pequeña meseta, causando bajas, destrucciones e incendios. La situación aquí se agravó cuando, 2 horas después, la artillería rusa elevó el tiro, con 2 propósitos: dar paso a su infantería y aniquilar las posiciones de retaguardia españolas, o por lo menos fijar a las unidades, impidiendo las acciones de refuerzo. Pese a la preparación artillera, la infantería rusa encontró resistencia en todas las posiciones españolas de primera línea, incluso en las situadas a la derecha del ferrocarril. Desde la línea férrea hasta la unión con alemanes había 7 kilómetros mal guarnecidos. Las armas automáticas causaron cientos de bajas en cada punto de resistencia y, cuando los rusos se echaron encima, se combatió cuerpo a cuerpo, en un derroche de sacrificio y valentía. Y la resistencia no fue inútil. Se cumplieron las órdenes y las tropas rusas perdieron un tiempo considerable ocupando posiciones aisladas y que habían perdido el escaso valor defensivo que tenían, en lugar de emplearlo en penetrar el máximo posible las líneas españolas y las alemanas del Ladoga, y, además, sufrieron cuantiosas bajas. Una vez machacada la primera línea situada a la derecha del ferrocarril, y también las de la división SS situada más a la derecha, las divisiones rusas 63 y 72, apoyadas por carros KV y T-34, se lanzaron sobre el pueblo de Krasnihor y las defensas sobre Lysora. Por la destrucción de líneas telefónicas, en el cuartel general adelantado de Esteban Infantes, en días previos en Raikolovo, el 10 en Federovskoye, se desconocía la situación del batallón I-262 y del batallón de reserva móvil. Ambos habían sufrido cuantiosas pérdidas. El propósito ahora era mantener la segunda línea, aunque el sistema defensivo sea más que defectuoso. 3, si se exceptúa el atrincheramiento conocido como bastión, entre el II-262 y la reserva móvil. Pero por el ala derecha y por la parte delantera de la población, los rusos penetran en Krasnihor. Las compañías de los capitanes Palacios e Iglesias, quinta y sexta del 262, han sido aniquiladas, las defensas anticarros son insuficientes, el cuartel general del II-262 es destrozado, resultando muerto el comandante José Palleras, muy destacado en la defensa, y el de artillería es rodeado y en él hallan la muerte el teniente coronel jefe, un capitán, 3 tenientes y numerosos soldados. El grupo de artillería tiene que retirarse, mientras la tercera de antitanques resiste y destruye 4 carros. Dado que, hasta ese momento, los regimientos 263 y 269 se han visto afectados en menor medida por el ataque, hacia las 11 de la mañana Esteban Infantes ordena que 2 batallones se trasladen a Raikolovo, como reserva, en previsión de que el enemigo se desplace hacia la izquierda, a lo largo de la orilla de Lysora, y cruce el río a la altura de Sansonouka, para envolver al 269. 3 trabajos ligeros de defensa en el talud de la línea férrea, minas y ametralladoras en el borde de la meseta de Krasnihor. En Krasnihor se suceden los combates, ahora con los españoles recuperando la población casa por casa. Se recurre incluso a personal del batallón de marcha, a punto de ser repatriado, entre estos al teniente coronel Robles, a quien el general confía la defensa de la zona del subsector más amenazada. Hay que resistir, y con los propios medios. La plana mayor de enlace alemana no se ha presentado, tampoco los refuerzos solicitados, por lo que la aviación rusa hace su trabajo sin problemas.
hacia el mediodía, del I-262 y de la compañía de esquiadores enviada en su socorro quedan pocos hombres, que se repliegan hacia el pueblo o las posiciones alemanas. Las compañías del II-262 han sufrido cuantiosas bajas, peor le ha ido al batallón de reserva móvil, con su jefe muerto y sus posiciones rebasadas, siendo de destacar la resistencia que hacen las dos secciones que manda el capitán Gerardo Oroquieta, y, en el interior del pueblo, el primer grupo de artillería, que manda el comandante Guillermo Reinlein, ha tenido que volar las piezas de dos baterías, para que no las tomaran los rusos, y mantiene con dificultades la tercera, mientras que el grupo antitanque carece de medios eficaces frente a los carros medios rusos. Toda la segunda línea se ha perdido, con la excepción de la posición llamada La Cresta, a caballo de la carretera Leningrado-Moscú y al este del pueblo. La defiende la tercera de zapadores, que manda el capitán José Luis Aramburu, y aquí convergen restos de la compañía de ametralladoras del capitán Arozarena, octava del 262, y, después, lo que queda de la 7.262ª, que manda el capitán Campos. Mientras tanto, en el Isora unidades del 263 y el 269 tratan de cruzar el río para recuperar parte del terreno perdido y mantener la posición de la fábrica de papel. Por fin, hacia las 15:30 se recibe el apoyo de la Luftwaffe, esporádico, y una hora después llegan refuerzos, escasos, de infantería alemana, pero, en actitud defensiva, apenas se implicaron en la batalla. Una vez más, casi todas las posiciones en Krasnihor han de ser de reserva alemanas para taponar las brechas sufridas. Resultado de la batalla e interpretación. Hemos narrado el episodio bélico más importante en la historia de la División Española de Voluntarios. Es, además, la última gran batalla del ejército español. Entre las unidades que mejor resistieron el ataque soviético figura la División 250. La línea española retrocedió muy poco, unos 2 kilómetros, para quedar por delante del pueblo de Krasnihor. Tras los combates de los días 10 y 11, y como parte de la batalla de Krasnihor, vendrían los combates por la orilla occidental del río Isora. Esta se mantuvo, a costa de numerosas bajas. El precio mayor se pagó el día 10, con 2.252 bajas. 1901 tropa, 244 suboficiales y 107 jefes y oficiales. De los 5.000 muertos de la división, 1.125 cayeron ese día. De las 8 cruces laureadas de San Fernando concedidas en la campaña de Rusia, 3 lo fueron por hechos acaecidos en Krasnihor. Las recibieron los capitanes Huidobro, de la 3.262ª, y Palacios, de la 5.262ª, y el soldado Antonio Ponte Anido, de la compañía ciclista del batallón de zapadores. Cuando un carro T-34, que no había sido inutilizado pese a ser atacado con una mina magnética y 2 botellas de líquido inflamable, avanzó sobre el hospital establecido en Krasnihor, Ponte cogió de un campo de minas cercano una M42 y con ella se dirigió hacia su objetivo, colocándola debajo de la cadena. La explosión inutilizó el carro, pero, por su radio de acción, cegó la vida del soldado. Materiales de apoyo. Los prisioneros españoles en la URSS. De los capitanes de las 10 compañías de primera línea, 4 murieron, Miranda, Ulzurrún, Iglesias y Huidobro, y 2 fueron hechos prisioneros. Teodoro Palacios, quien recibió la laureada, y, herido, Gerardo Oroquieta, distinguido por su acción en la batalla con la medalla militar individual, con decoraciones concedidas en la tardía fecha de 1969. La mayor parte de los prisioneros españoles en la URSS fueron capturados los días 10 y 11 de febrero de 1943. Fue un largo cautiverio, por voluntad de Stalin. En 1954 regresaron a España 208 divisionarios españoles enterrados en Rusia. Tras el final de la Guerra Mundial, en Rusia quedaron enterrados casi 5.000 españoles.
En lugares que recuerdan episodios de esta historia, como Mestelevo, Novgorod, Grigorovo, Posad, Signo y otras aldeas del frente del Volhov, en las inmediaciones de las iglesias y monasterios, como en Juergevo y Sergovo, en los hospitales de campaña, en las afueras de los pueblos. En no pocas ocasiones, la dureza del terreno, a causa de las bajas temperaturas, obligó a enterramientos de baja profundidad. En otras ni siquiera pudo enterrarse a los caídos, por las exigencias de la guerra. En diciembre de 1992 la Alemania reunificada firmó un acuerdo con Rusia para la conservación de los cementerios donde se encuentran enterrados caídos del ejército alemán en suelo ruso y de miembros del ejército rojo en territorio alemán, en el que se contempla la conservación de los cementerios, la agrupación de los enterramientos y el posible traslado de restos a los países de origen a requerimiento de sus familiares. A partir de entonces el Ministerio de Defensa español inició gestiones con Alemania y Rusia para la exhumación de los caídos de la división. Se descartó la idea de trasladar. Lo que se decidió fue reunir a los españoles en un solo cementerio en suelo ruso. Bajo la coordinación de una empresa alemana, se iniciaron los trabajos de exhumación y los restos mortales se trasladaron al cementerio alemán de Pankovska, a las afueras de Novgorod, donde se había reservado un terreno para su enterramiento. En septiembre de 1997 fue inaugurado este espacio y el monumento en homenaje a los divisionarios. No se consultó a los familiares, por falta de voluntad y por la complejidad que esto entrañaba, y tampoco a las asociaciones de excombatientes en la división, por carecer de la representación necesaria y por su significado político. La decisión adoptada no fue del agrado de todos los familiares de divisionarios. Algunos decidieron actuar por su cuenta y procurar la repatriación de los restos mortales de sus familiares, aunque no los hubieran conocido en vida. Tal fue el caso de los hermanos Garrido Polonio, Fernando y Miguel Ángel, quienes fueron a Rusia a buscar los restos de su tío, el soldado Mariano Polonio, tal como habían prometido a la madre de este que harían. Tras una larga búsqueda, los encontraron en el cementerio de Chutin y, venciendo muchas dificultades, consiguieron su repatriación en 1998, tal y como han narrado en Nieve Roja. Los españoles desaparecidos en el frente ruso, 2002. Los restos de otros 30 españoles fueron repatriados durante los meses siguientes, con el respaldo, no económico, del Ministerio de Defensa, y con la opinión en contra de la Hermandad de la División Azul. Pero los huesos de cientos de españoles todavía permanecen allí donde fueron enterrados, o donde cayeron y luego fueron cubiertos por la nieve y paulatinamente por la tierra y la vegetación, como en los campos y bosques del entorno de Krasnyi Bor. También en la que fuera aldea de Grigorovo, en la actualidad absorbida por la ciudad de Novgorod, donde se encontraba el hospital español. Se sacaron los restos de más de 400 combatientes, pero otros han permanecido sepultados bajo la nueva carretera. Por circunstancias distintas permanecen intactos, tal y como fueron depositados en tierra, con o sin ataúdes de madera, los restos de españoles caídos en la defensa del monasterio de Otenskij, lugar clave en el asalto y posterior retirada de Posad en el invierno de 1941-1942, en el jardín de la iglesia de San Nicolás, situada en la isla del Volhov, y en los jardines del Palacio de Catalina II, en Pushkin. Es este un lugar precioso, visitado cada año por decenas de miles de turistas, entre estos españoles que en su mayoría desconocen la proximidad de los restos de compatriotas y el porqué de su muerte en Rusia, a tanta distancia de la patria.